Pensemos un momento en un funambulista. ¿Sabes? Esa persona que avanza sola por la cuerda floja con todo el mundo mirándola, pero sin red. Uf, qué imagen. Pues es que, leyendo las fuentes para el análisis de hoy, no paraba de pensar que esa es la jornada laboral de miles de docentes en España. Es una paradoja tremenda, ¿no? Una profesión que va de conectar, de crear comunidad, y que se ejerce en un aislamiento casi total, en lo que los informes llaman un aula silo. Es una imagen muy potente y lo que es peor, los datos que vamos a ver sugieren que es dolorosamente precisa. El gran reto hoy es entender el porqué. O sea, ¿cómo es posible que una profesión que debería ser pura colaboración se haya convertido en un ejercicio casi individualista? Justo ahí quería llegar. La idea hoy es bucear en los informes de SADC-Pol y en los datos de la OCDE para entender esta cultura del aislamiento. Pero no solo para describirla, sino para responder a una pregunta que a mí me parece clave. ¿Esta soledad la elige el docente o es que el sistema le obliga a estar solo? Y esa distinción lo es todo. Porque si es una consecuencia del sistema, entonces el impacto que tiene en la calidad de la educación, en el bienestar del profesorado y, claro, en los alumnos, es algo que nos afecta a todos. Y ya te digo que no es un impacto pequeño. Pues vamos a meternos en faena. Hay un dato en estos informes que, de verdad, cuando lo vi me quedé helado. Habla de algo que parece muy simple, que los profes se observen las clases entre ellos. ¿Nos puedes dar la cifra? Porque la brecha que muestra es increíble. Es que es el dato que enciende todas las alarmas. Según PISA 2022, que lo cita es SADC-Pol, en España solo en el 34,1% de los centros se practica la observación de clases por parte de profesores con más experiencia. ¿Un 34%? Sí. Dicho así, bueno, es una cifra, pero el golpe llega con la comparación. La media de los países de la OCDE no es un 50 o un 60%, es del 81,4%. Un momento. Repite eso. Más de un 80% de media en la OCDE y aquí no llegamos ni al 35%. Eso es. La diferencia es de casi 50 puntos. Es abismal. O sea, lo que en casi todas partes es normal, aquí es la excepción. Exactamente. Y es crucial entender qué significa esa cifra, porque la palabra observación, en España, tiene unas connotaciones muy negativas. Claro, suena a inspección. Justo. Y no hablamos de eso. No es fiscalizar, no es buscar el fallo. En otros países el enfoque es, oye, déjame entrar a tu clase para ver esa técnica genial que usas y aprender de ti. O al revés, mira, estoy atascada con este grupo, puedo ver cómo lo gestionas tú. Es una herramienta de aprendizaje, no de juicio. Es la base de una cultura de feedback. Es el mecanismo más natural, más eficiente para compartir lo que funciona, para que el conocimiento no se quede encerrado en un aula. Que esto no exista es el síntoma más claro de un sistema donde cada docente está, en la práctica, solo ante el peligro. Y por si quedaba alguna duda de que esto es un patrón, hay más datos. El informe TALIS, que pregunta directamente a los profes, lo confirma, ¿verdad? Lo remata. Según Talis, solo un 11% de los docentes de secundaria en España observa las clases de otros compañeros al menos una vez al mes. Un 11%. Solo 1 de cada 10. Y la media de la OCDE es más del doble, un 23%. O sea que no es una anomalía. Es un rasgo estructural nuestro. Esto nos lleva directos a la gran pregunta. Si los datos son tan bestias, ¿por qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Es que el profesorado español es más solitario, que prefiere la puerta cerrada? ¿O hay algo en la maquinaria del sistema que lo empuja a ello? Y en eso los análisis son unánimes. La tesis es muy potente. El aislamiento no es una patología del profesorado español. Es una respuesta, diría que lógica y racional, a un sistema que no le da ni el tiempo, ni los incentivos, ni la confianza para colaborar. De acuerdo. Eso hay que desgranarlo. Es una afirmación muy seria. Si tuvieras que señalar dónde empieza a fallar la máquina, ¿cuál sería la primera pieza? Pues la más básica de todas, el tiempo. Los informes señalan que los docentes en España tienen una de las cargas de horas de clase, de horas de lectivas más altas de Europa. El sistema está diseñado para que el profesor esté por encima de todo dando clase. Claro. El tiempo que no está en el aula es para preparar, corregir, familias y una burocracia que no para de crecer. La queja universal de cualquier docente que conozcas es que no tengo tiempo. Pero es que es real. El sistema prioriza la ejecución constante por encima de la reflexión. No hay, como en otros países, horas protegidas en el horario para el trabajo en equipo, para planificar juntos, para observarse. Si dos profesores quieren colaborar, lo tienen que hacer en su recreo o por la tarde. Es un acto de heroísmo, no es parte de su trabajo.
Vale, primera barrera, el tiempo. Física. Pero este individualismo empieza ya en cómo se accede a la profesión. Porque el sistema de oposiciones es famoso por ser una carrera en solitario. Has dado en el segundo clavo. El modelo de acceso, que es un examen súper competitivo, individual, envía un mensaje desde el minuto 1. Para ser docente, créate tu propio método, tu temario, tu programación, y hazlo solo para vencer a los demás. Se fomenta una mentalidad de mi método es mi propiedad privada. Exacto. No hay un periodo de inducción real, un MIR educativo, como se propone a veces, donde la base sea justo la observación, la mentoría, el equipo. El sistema te obliga a hacerte docente solo, para que luego ejerzas solo. La lógica es aplastante. Entiendo. Entras solo, trabajas sin tiempo. Pero una vez dentro, si te esfuerzas por colaborar, por abrir tu aula, por ayudar a un compañero nuevo, eso se premia. El sistema lo reconoce de alguna forma. Y ahí está el tercer pilar del aislamiento, la carrera profesional plana. En España, la promoción se basa casi exclusivamente en la antigüedad. Acumulas trienios, sexenios y ya. ¿Y se acabó? Se acabó. El sistema es ciego a la práctica docente. Ser un colaborador excelente, un innovador, un gran mentor, a día de hoy no tiene ningún reconocimiento formal ni impacto en tu carrera. Es una locura si lo piensas. Estamos diciendo que el sistema premia igual al docente que se mata a colaborar, que crea equipo, que comparte, que al que simplemente cumple su horario, cierra la puerta y no se complica la vida. La pregunta que cualquier docente se hace, de forma racional, es ¿y para qué me voy a complicar? Si me van a pagar y a promocionar igual, colaborando que aislándome, pues la inercia, y más con la falta de tiempo que decíamos, te lleva a lo segundo. El sistema, por omisión, incentiva el aislamiento. Y me queda una cuarta causa que quizás es más sutil, más cultural. La idea del miedo. La percepción de que si alguien entra en tu clase no es para ayudarte. Ese es el remate. Es la cultura de la inspección. Históricamente, la única persona externa que entraba en el aula era para un examen, como en las oposiciones, o para una inspección, que casi siempre era porque había un problema. Esto ha generado una cultura de desconfianza muy arraigada. La percepción no es vienen a ayudarme, es vienen a vigilarme. Así que el profesorado se atrinchera, por así decirlo. Se produce lo que los informes llaman una autonomía defensiva. El docente blinda la puerta de su aula no tanto por una convicción de que su método es el mejor, sino por pura protección. Es un dejadme en paz, que ya me apaño yo. Y se confunde la necesaria autonomía de cátedra con un aislamiento que al final es perjudicial para todos. Y lo increíble es que los propios docentes lo confirman. El informe TALIS 2024 que mencionabas antes pregunta por las barreras para formarse, para mejorar. Y los resultados en España son la prueba del algodón de todo esto. Las dos principales barreras que señalan los profes españoles son, por este orden, la falta de tiempo, un 76%, y la falta de incentivos, un 70%. Y aquí viene lo más fuerte. Ese 70% en falta de incentivos es la cifra más alta de todos los países del estudio. ¿la más alta? Sí. En ningún otro lugar se percibe con tanta claridad que el esfuerzo extra de colaborar o formarse no sirve para nada a nivel profesional. Es la evidencia definitiva de que no es una cuestión de voluntad, es un diseño sistémico que empuja en la dirección contraria. Hay una metáfora en uno de los análisis que creo que lo resume todo de forma demoledora. El sistema está diseñado para que cada profesor sea una isla. Por tanto, la culpa no es del náufrago, sino del diseño del archipiélago. Y este archipiélago educativo tiene consecuencias muy graves. Gravísimas. Y podemos agruparlas en 3 niveles para verlo claro. El primer nivel es el impacto para el propio sistema. Este aislamiento provoca una fragmentación total. Las buenas prácticas, las innovaciones que funcionan, no se comparten, no escalan. Es decir, una idea brillante de un profesor en un instituto de Galicia, por ejemplo, es muy probable que muera en ese instituto de Galicia. Exacto. Muere en el aula donde nace. Tenemos un sistema con miles de puntos de luz, pero que es incapaz de conectar esos puntos para iluminar todo. El sistema no puede aprender de sus propios éxitos y, por tanto, le cuesta muchísimo mejorar de forma colectiva. El segundo nivel de consecuencias, para el profesorado. Entiendo que esta soledad forzada debe ser agotadora. Fomenta directamente el agotamiento y el burnout.
Piensa que el docente siente que tiene que resolverlo todo solo, y los retos son cada vez más complejos. La diversidad en el aula, las necesidades especiales, la salud mental de los alumnos, la tecnología. La presión de enfrentarse a todo eso en solitario año tras año es insostenible. Y frena su crecimiento. Si nadie te da feedback, si no ves otras formas de hacer las cosas, es muy difícil mejorar. Y eso nos lleva al tercer nivel, el más importante. Las consecuencias para el alumnado. Viven lo que uno de los artículos define como la lotería del profesor. Es una definición perfecta y muy triste. La experiencia educativa de un alumno depende en gran medida de la suerte que tenga con el docente que le toque ese año en cada asignatura. Y esto genera una falta de unidad metodológica brutal. Pongamos un ejemplo para que se entienda. Imaginemos a una alumna, María, que en segundo de la ESO tiene una profe de mates increíble que trabaja por proyectos, fomenta la colaboración, y al año siguiente le toca un profesor que se limita a dictar del libro y poner exámenes de memoria. Ese cambio Es un obstáculo enorme para el aprendizaje. Enorme. Porque en un solo día, esa alumna puede pasar por 6 clases con 6 enfoques pedagógicos totalmente distintos, a veces contradictorios. Uno de clase magistral, otro de debate, otro cooperativo. Esta incoherencia constante dificulta el aprendizaje profundo. No percibe un proyecto de centro, sino una suma de 6 asignaturas isla. Y el coste humano de todo esto es altísimo. Hay una cifra del informe de SADC-Pol que a mí me dejó muy preocupado. Habla de la desafección del profesorado. Es un dato que debería estar en la portada de todos los periódicos. En 2007, solo un 2% del profesorado decía vivir su profesión con distancia, con indiferencia. En 2023, esa cifra se ha disparado al 38%. Es un aumento de casi 20 veces. Es dramático. Es el termómetro de un sistema que está agotando a sus profesionales. Un síntoma tan extendido de desafección, de desgaste, no se puede explicar solo por factores individuales. Es el reflejo de estas condiciones que hemos analizado. De acuerdo. Paremos un segundo para recapitular, porque es mucha información pero muy conectada. Lo que nos dicen los datos es que el aislamiento de los docentes en España es un problema masivo, muy superior al de nuestro entorno, que no es una elección personal, sino una respuesta lógica a un sistema con barreras como la falta de tiempo, un acceso individualista, una carrera que no premia colaborar y una cultura de la desconfianza. Exacto. Y que las consecuencias de este archipiélago son nefastas para el sistema, para los propios profes y sobre todo para los alumnos. Ese es el diagnóstico. Es complejo y puede sonar pesimista, pero es muy importante subrayar que no es un callejón sin salida. Precisamente, el valor de tener estos datos comparativos es que nos muestran que existen otros modelos, otros sistemas que han hecho justo lo contrario, han convertido la colaboración y el aprendizaje entre iguales en el motor de su éxito. Y aquí queremos hacer un apunte importante. Somos conscientes de que, después de este diagnóstico tan demoledor, la pregunta natural es, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo se arregla esto? ¿Es la pregunta del millón, claro? Exacto. Y las posibles soluciones, las propuestas políticas para revertir esto, desde un MIR educativo a reformar la carrera profesional o rediseñar los horarios, son tan importantes y complejas que merecen un análisis propio, en profundidad. Intentar despacharlas en 5 minutos sería una falta de respeto al problema. Por eso hemos dedicadoles nuestro próximo encuentro en exclusiva, para poder explorar esas vías de solución con el detalle y el rigor que requieren, viendo qué se ha hecho fuera y qué podría funcionar aquí. Así es. Hoy nos hemos centrado en entender la anatomía del problema, en poner todas las piezas sobre la mesa. Y para cerrar, me gustaría dejar una última idea en el aire. Hay una frase muy conocida en educación que dice que la calidad de un sistema educativo no puede superar la calidad de su profesorado. Es la premisa fundamental, sí. Pues bien, la pregunta que nos dejan estas fuentes es, ¿qué ocurre cuando ese mismo sistema, por su propio diseño, impide activamente que la calidad y el conocimiento se compartan entre ese profesorado? La solución, parece, no pasa solo por pedir a los docentes que por favor abran la puerta de su aula, sino por empezar de una vez a derribar los muros sistémicos que la rodean.